Virginie Despentes, o como decimos aquí, y te dije la otra vez que viniste al programa, la Despentes, aquí en España. Es un gusto volver a verte y volver a leerte después de vernos en Subutex, que yo tenía mucha hambre y 5 años han sido una larga espera. ¿Cómo se va? Ça va súper bien y estoy súper contenta de volver aquí. Sí, ¿cuánto tiempo, no? En traernos una nueva novela. ¿Por qué? Es que he ganado mucho dinero con el Vernon Subutex, entonces que tengo tiempo, ¿no? Ah, muy Sí. bien. Bueno, en Querido Capullo surfeas la ola del Me Too y te metes de lleno en la cultura de la violación, de la culpabilización o desprecio a la víctima, a la trivialización de la violencia sexual, la negación de las agresiones y el encubrimiento de los agresores. ¿Por qué escribes ahora Chef Connard, Querido Capullo? Pues porque ha pasado el Me Too, que me ha interesado obviamente un montón esta revolución, que es una revolución, y también tenía ganas de hablar, porque también se trata un montón del tema de la droga y que me parecía bien mezclarlo todo, así. Querido Capullo no puede llegar en un momento más adecuado. El caso Rubiales recuerda mucho a tu protagonista, Oscar Yayak, que no ve acoso en su persecución de una chica que trabaja para él y que acaba dejando el trabajo por su causa. ¿Los hombres como Oscar o como Rubiales no se enteran de lo que está pasando o es que no se quieren enterar? No se enteran de verdad, supongo. No estoy en sus mentes, no leo pero supongo que realmente no se enteran de que algo ha cambiado en la realidad. Y la verdad es que yo tengo más o menos la misma edad que ellos y sé que han crecido, han pasado una vida donde nunca nadie les ha dicho lo haces mal. Entonces es como, le corre como por sorpresa. ¿Te ha sorprendido el caso Rubiales que haya sucedido y la reacción social y la reacción de él? Me ha sorprendido la reacción de él es de manual, entonces hasta la madre y todo lo hemos seguido desde Francia como wow, qué caso Más paradigmático. sí, Folclórico, casi una película. Sí, sí. Pero me ha sorprendido la fuerza de respuesta aquí en España, pero también internacionalmente. En Francia no tanto, pero en general me ha parecido muy ejemplar también de manual la respuesta a este hecho. Sí, en Francia, has dicho tú en otra entrevista que Rubiales sería ministro de cualquier cosa. Es que la verdad es que tenemos ministros que sí, estamos en un estado ahora en Francia es como subreal. Entonces sí, creo que lo llamarían inmediatamente para ser ministro de deporte con seguridad. ¿Es Sí, más sí. machista Francia que España? Es más resistente a la hora Me Too, mucho más, tiene una resistencia mucho más asumida. Que aquí sí hay resistencia cierta, lo hemos visto en el caso Rubiales, pero con deber a escuchar la realidad. En Francia es como esta realidad no existe, estamos bien, lo hacemos súper bien, no cambiamos nada y no tenemos que pensar en nada. Sí. Sin embargo, en España ha habido también, al hilo del caso Rubiales, una denuncia a un periodista de izquierda que hacía bandera del feminismo, Peyo Riaño, que también recuerda a tu protagonista. Ha sido acusado de maltrato psicológico repetido a una subordinada con la que había tenido relaciones. ¿Hay muchos falsos aliados en la izquierda? A la izquierda, esto sí, porque es algo que realmente no nos hemos planteado. Mi generación no fue capaz de plantearse estos hechos fuera de es natural, es normal, tenemos que aguantarlo. Como yo como mujer, lo digo muy a menudo porque lo siento así, era el aire que respirábamos, el machismo. Tenías que acostumbrarte, acostumbrarte a encontrar estrategias para hacerlo o dejarlo. Es nuevo realmente, lo que ha traído el Me Too es realmente nuevo. De hecho, en Francia hubo un caso que me ha recordado la lectura de tu libro y el debate que está generando el Me Too, que fue el libro escrito por Vanessa Springora sobre el escritor Gabriel Matzneff, que había publicado durante años en sus diarios relaciones con chicas jovencísimas, algunas menores, entre ellas la propia Vanessa, que publicó El consentimiento, donde contaba que había sido una de sus ninfas cuando era una adolescente y que había sido sometida durante muchos años. Y estos diarios se publicaban normalmente en una editorial prestigiosa francesa y nadie decía nada. No, la gente decía que era estupendo. Les parecía estupendo, es otra cosa, pero el libro de Vanessa Springora para mí fue un momento súper fuerte del Me Too francés,
porque es una obra muy compleja, que te, no sé, realmente que te pone en la situación de la adolescente, también de la madre, también en toda su complejidad, que era una historia súper compleja y como adulta, como la ve ahora la historia. Y a mí es un libro que me ha marcado mucho y que me ha cambiado muchas cosas porque no he vivido esta historia. Claro, ¿qué te ayudó a ti a reflexionar ese libro y de qué manera crees que cambió algo en la sociedad francesa a raíz de la escritura? Pues que pienso que la primera cosa que cambia este tipo de obra es que ahora no podemos pensar cuando vemos una adolescente de 13 años con un hombre maduro que puede estar tan bien. Antes, pues yo qué sé, ¿sabes? Quizás es guay, pero ahora sabemos que las víctimas siempre hablan para mal de lo que ha sucedido. Entonces pensamos, si eres un hombre de 50 años, no puedes plantearte tener historias románticas con adolescentes de 13 años sin pensar que haces algo siniestro para su vida. Antes, como nadie había hablado de nada, quizás puedes plantearte que es buena para ella, que le gusta, que ahora no es posible. Querido Capullo, retoma el punto de vista masculino que usaba en Vernon Subutex, metiéndote en la cabeza de un hombre en primera persona. La idea que es poner al macho frente a su propio espejo para que los hombres se puedan sentir interpelados de cómo va evolucionando. Sí, pues la idea es también que a mí me gusta ahora utilizar personajes masculinos, que lo tengo dentro. A Oscar le pongo muchas cosas mías. Es escritor, viene exactamente de la ciudad de donde vengo yo, que es una ciudad súper pequeña. Una ciudad obrera, ¿no? Sí, tenemos mucho en común en realidad. Y es también ponerme en que yo tengo poder también y que esta reflexión sobre cómo utilizo este poder, cómo me comporto, no puedo hacer la economía de este. Porque Oscar siempre se plantea como hijo de obreros, un poco víctima en un sistema que lo rechaza porque escribe, entonces está en un ámbito de burguesa. Y pienso que para mí también es bien en un punto de pensar, ahora tengo 54 años, hace 30 años que escribo libros, que tengo poder, que esta conciencia que tienes poder no es natural, tienes que hacer un esfuerzo y qué hago con mi poder. En mi caso no voy a acosar sexualmente jovencitas porque soy una mujer y la gente me van a decir, haces algo mal, pero puedo. Y quizás a veces no he utilizado el poder de buena manera, porque a veces no he pensado que mi manera de hablar a la gente a veces no era correcto y lo sé ahora. ¿Por qué? Perdona. No, te quería decir eso. Porque tengo superviolencia y, por ejemplo, a veces pues, me acuerdo que un día Paul Preciado me ha dicho una mañana, sabes que la gente que van a trabajar en tu editorial tienen derecho a entrar a trabajar sin pensar, quizás hoy Virginie Despentes me va a gritar encima como una... Y fue para mí como, mi primera respuesta es que quieres que me matan, porque si no grito me matarán. Y después pensé, es la verdad que tiene razón, la gente tiene derechos a ir a trabajar sin tener miedo de mis reacciones de ira. Y lo he cambiado, porque como soy una mujer tengo la costumbre de cambiar cosas en el comportamiento. ¿Y los hombres no podemos cambiar? Porque tu personaje masculino cambia. Los masculinizados no estáis tan educados para cambiar, para hacer autocrítica como nosotras feminizadas. Es todo el rato. Tienes que cambiar esto, presta atención a esto, no comes tanto, sonrías más, no has sido tata. Es una canción que escuchamos desde niñas. La canción de has hecho algo mal, tienes que cambiar esto, mejorar esto. Vosotros mucho menos. Y yo creo que lo he cambiado de verdad, pero me ha costado. Y esto es porque sí, a Oscar, yo no es que empatizo, es que entiendo más o menos cómo él piensa. Y aquí hago algo que es muy feminizarlo, que le pongo capaz de pensar lo que ha hecho y de cambiar su narración sobre los hechos. Y esto es, creo, muy femenino. Es muy femenino. Y el feminismo está haciendo algo con los hombres ahora de decirnos mucho que tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, y creo que hay...
Aquí yo veo algo de la edad. Los hombres de mi edad y más viejos les veo más incapaces de acogerlo. Los más jóvenes, algunos sí veo que son capaces de analizar sus actitudes a veces y de intentar pues no ser un problema tan gordo. Lo decíamos antes, el libro está escrito en formato epistolar entre los dos protagonistas, Óscar y Rebeca, en los que se tratan todos los temas del abuso, como por ejemplo los hombres más preocupados por las mínimas denuncias falsas que por las masivas violaciones reales. ¿Es suficiente la denuncia o habría que ir a respuestas más radicales como la venganza, la violencia, como se reivindicaba en Fóllame? Pues no sé, porque yo aquí no tengo respuesta. Pienso que es muy importante la denuncia. Salida del silencio es revolucionaria, porque el silencio era el precio que teníamos que pagar. Era la condición sine qua non para que las cosas no cambian. El hecho de salir del silencio y de salir del silencio en un contexto donde sabes que estás escuchada por otras y otros. Sí, creo que aquí hay un paso muy importante. Después, la venganza es un problema porque, como lo decía ayer, es la verdad, no podemos matar la mitad de la humanidad. Entonces, hay que encontrar otras soluciones. Sí. De hecho, con la violencia, bueno, no está directamente conectada, pero sí, estos días hubo un gran debate social en España porque un tipo le tocó el culo sin venir a cuento a una periodista que hacía una conexión en directo en la calle y el hombre fue detenido. ¿Te parece demasiado detener a un hombre por eso? Como se ha dicho, ¿hay cierto punitivismo que sirve, el punitivismo sirve para combatir el machismo? Aquí viene el problema de qué policía tenemos y qué sistema de juicios tenemos y qué cárceles tenemos y quizás la justicia no está hecha para tratar este tipo de problema porque lo mismo que va a hacer cortar las manos. Quizás no es una respuesta adecuada y pienso que aquí sí necesitamos otras instituciones que no sean exactamente las que tenemos, que además son instituciones sumamente patriarcales y inventar otras maneras de no sé qué, no únicamente de castigar, pero de intervenir para la víctima, pero es importantísimo hacer algo más que lo has hecho mal. Porque sí, lo has hecho sumamente mal. Sí. Hace falta reeducar también. Reeducar, no sé, es que la verdad es que esto no lo tengo claro. Se nota en el libro, al final, cuando hablan, no lo tengo claro qué hacemos con culpables. ¿Qué hacemos si piensas que la cárcel no es una solución? Si piensas que la policía quizás no es un lugar donde te vas a reparar mucho. O depende de, si quieres ir, me parece súper bien, y a veces te va bien, lo sé, súper bien, pero por todas no funciona la policía, no todas queremos ir a la policía, entonces hay que encontrar otra manera y de reconstruir. Supongo que aquí el problema más importante es que la víctima se siente lo mejor posible después. Entonces, y aquí hay estrategias que inventar, sí. ¿Y crees en la reinserción de los maltratadores y de los violadores? Eso son preguntas un poco... Yo soy escritora. Sí, no, pero creo que a veces hay gente que cambian, hay gente que no, y sé que hay gente que cambian, sí. La verdad es que sí creo en... Lo decía también porque tus personajes van evolucionando. Sí, y el propio Óscar pega un cambio importante. Y sé que he visto gente que cambiaban de verdad. Esto lo he visto, pero en general no es lo que hacen. Volviendo más concretamente a la novela, aunque hemos dicho que la sociedad occidental parece mucho más concienciada sobre las agresiones sexuales, en el fondo, también lo has dicho antes, tenemos la violencia sexual muy normalizada. Tanto es así que lo dices en la novela, lo dice Rebeca, la gente se indigna con los feminicidios, pero en realidad los acepta muchísimo mejor que si un empleado matase a su patrón pues cada 3 días, que es más o menos cada cuanto sucede un feminicidio. ¿Por qué está tan asumido que se mate a las mujeres? Supongo que es fundamental en la sociedad, ¿no? El derecho a matar a lo que te pertenece. Y la verdad es que seguimos con un patrón de que la mujer pertenece a su hombre, como el fruto de su vientre, como sus niños pertenecen. Es que esto es el del jefe de casa, no sé cómo se dice en español, pero sí seguimos con la idea que pertenecemos al hombre.
Y supongo que si cada 3 días una mujer mataría a su pareja, tampoco nos parecería tan normal, porque el derecho a las mujeres a matar no es tan asumido como el derecho de los hombres a matar. En esa lucha contra el machismo, hablando de consentimiento en España, sabes que ha habido un gran debate en torno a esta cuestión con la ley del solo sí es sí. En Europa parece que se sigue aún en el no es no. ¿Qué opinas de ese cambio de paradigma, de que la mujer tenga que probar que dijo no a que el hombre sea consciente del sí de la mujer? Pienso que es un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Pero también por el hombre que tiene que entender que un sí es un sí, tiene que esperarlo para saber que fue un sí. Pero también pienso que aquí es un asunto súper importante para las mujeres de entender qué queremos, que es una pregunta que es nueva para nosotras también, que deseamos, que queremos, que cuando queremos decir sí o no, y esto es una pregunta creo que es más o menos nueva para las feminizadas. Bueno, ahora muchos hombres dicen que, claro, es que hay que preguntaros cualquier cosa, hasta para daros un beso hay que preguntaros. Y sí, cuando eres mujer sabes que es el caso que más o menos tienes que esperar que el hombre sea de acuerdo, en realidad, porque no nos pasa tanto un hombre que se va y lo empujamos contra una pared para besarlo. Puede pasar técnicamente, pero en general tenemos la costumbre de esperar sí, el deseo respondido y no lo pasamos tan mal. Hay una cosa que me ha gustado mucho en el libro y que está en anteriores libros tuyos, que hay muchísima conciencia de clase. La emancipación masculina no ha tenido lugar, dice Rebeca. ¿El hombre medio somete a la mujer porque a su vez es sometido por el poder? Yo lo creo. Creo que al hombre lo que le caracteriza es una sumisión total al poder, sí. Al fin y al cabo para ir a la guerra, y aquí es sumisión pura, y pienso que hay un deseo de sumisión masculina muy fuerte. Y un deseo y casi una necesidad de someterse al jefe, al más fuerte, y con un placer un poco masoquista, pero nunca claro. Pero lo veo así, lo veo que los hombres se someten mucho entre ellos, con gusto. Y a consecuencia de eso, someten a las mujeres. A consecuencia tienen que someter a las mujeres para enseñar a los demás varones que son varones valables, sí, creo. Hay una gran frase de Rebeca en ese mismo monólogo que dice algo así como de: no vayáis a liberaros, no vaya a ser que en el gesto de liberaros nos liberéis también a nosotras. Sí. Sí, creo que hay un miedo de los hombres con la ola feminista, que temen que tocamos los privilegios, sí, pero también claro, que si se enfrenten a una liberación de verdad, tendrían que enfrentarse a muchas cosas, como la vulnerabilidad, como la libertad de verdad, como muchas cosas. Sí. ¿Y el feminismo también es lucha de clases? No puedes quitar la lucha de clase de ninguna lucha política, ¿no? Es imposible. Entonces sí, dentro del feminismo hay lucha de clase fuerte y de raza también. Es que yo soy lectriz de Angela Davis desde mucho tiempo y me ha construido la Angela Davis. Y creo que raza, género, clase no se puede sacar de ningún tema en realidad. De hecho, no esquiva ese debate, ¿no? Y en la novela aparecen esas luchas internas del movimiento feminista, las tensiones generacionales o por minorías trans, racializadas. Para las niñas de hoy, la comisaría es como una segunda residencia. A la mínima se plantan allí, dice Rebeca Laté. ¿Qué piensas de esas fracturas? Me parece algo que tenemos que pensar como algo positivo. Significa que el feminismo es muy vivo, significa que sí, no podemos estar de acuerdo sobre asuntos muy importantes. Si traes todo el mundo al feminismo, obviamente vas a traer mujeres que no tienes nada que ver con ellas. Y esto me parece más algo que tenemos que... Pero quizás podemos aprender a... Cuando es interesante podemos aprender a entrar en diálogos de manera distinta que los diálogos dentro del patriarcado, a escuchar más y a pensar que no todo el tiempo, pero de vez en cuando pienso que un diálogo más abierto es sumamente importante. No sé si habéis leído aquí un libro de Sarah Schulman
que habla sobre el hecho que puedes entrar en conflicto con alguien sin que sea un fin de diálogo, que Claro. puedes, que esto es sumamente importante en el activismo político, sí. Claro, de hecho, cuando desaparece el diálogo entramos en el fascismo, que es la negación del otro, con lo cual acabamos en la eliminación. Sí. Si no puedo hablar contigo, te tengo que eliminar. Y se muere tu pensamiento, porque es. no puedes ponerlo en contacto con la palabra de la otra o del otro, no puedes hacerlo cambiar, ni tú cambias ni el otro cambia, y esto creo que el diálogo es algo sumamente importante dentro de los feminismos. Si hablando de feminismos, citas a mi muy admirada Lydia Lunch, con quien, por cierto, te veo ciertos paralelismos, que compara el feminismo con las patatas. Siempre hay que decir con qué las acompañas. ¿Con quién eres feminista? ¿Tú con quién eres feminista? Yo soy feminista pues con Paul Preciado, obviamente, pero pues soy feminista con la Monique Wittig, con la Audre Lorde, con la Angela Davis y conmigo. Eso no tiene más remedio. Creo que un elenco bastante potente. Sí, señora. También aparece en la novela el fenómeno de la cancelación. Las redes se han llenado de male tears, nombre que, por cierto, da nombre a un gran grupo. Vivimos un tiempo de neopuritanismo, de corrección política y ya no se puede decir nada, como dicen esos hombres que lloran muy fuerte. No, vivimos en tiempos donde tienes que estar preparado hay consecuencias en lo que dices y lo que haces, hay responsabilidades que tienes que vienen con la toma de palabra o con actos que haces, pero no me parece... Yo vivo en Francia, entonces no se puede decir nada, se dicen muchas cosas en Francia ahora, racistas, antisemitistas, homofóbicas, transfobias, y se dicen muchas cosas y no También veo, y también ahí, pero no veo, me gustaría que tuviera más problemas para decir tantas cosas, entonces no veo, hoy en día no veo estos tiempos como, pero veo estos tiempos si piensas más en lo que vas a decir. Por ejemplo, yo lo digo un montón aquí porque es la verdad que en Francia es un tema, soy blanca. Hay cosas que sí pienso 2 veces antes de decir o hacer porque tengo que pensar más en lo que me parece normal o tengo que reflexionar un poco más que no me... Pues a mí es mi trabajo reflexionar, entonces no me cuesta tanto, pero muy bien. De hecho, en tu libro lo planteas, porque una de las protagonistas femeninas, Rebeca Laté, dice que el activismo en Internet es fanatismo en estado puro. Una vez que la gente se convence de estar en el lado correcto de la moral, le parece decente degollar al adversario, que era un poco lo que hablábamos antes. ¿Existe una nueva Inquisición de la que el feminismo corre el riesgo de formar parte? Creo que no. Creo que tenemos todas que pensar en cómo estamos en Internet, sí. Pienso que es una herramienta nueva, aunque hay ahora gente que ha nacido con esta herramienta, sigue siendo una herramienta nueva con códigos de conducto o de ética que tienen que ser inventadas. Y tenemos que reflexionar sobre qué hacemos en Internet, de qué manera y hasta qué nivel de violencia digamos las cosas. Pero el feminismo no me parece, otra vez, no me parece el más fanático de todas las ideologías que hay hoy en día, de lejos. En Vernon Subutex embestías contra la industria musical, aquí lo haces contra la cinematográfica y editorial. ¿Qué papel juegan las industrias culturales en el control social y mental? En mi opinión, la industria cinematográfica ha jugado un papel grande en la construcción del sexismo y de los papeles de géneros, tal como las conocemos. Y ahora otras obras como los videojuegos juegan sus papeles, pero en mis décadas y muchas décadas antes, creo que la industria cinematográfica fue una herramienta de propaganda súper potente para los géneros. Y lo hemos dicho al inicio, lo has dicho al inicio, y con eso vamos a ir terminando. Has mezclado las drogas en toda esta historia como un elemento fundamental. Ya aparecía en otros libros tuyos, pero aquí en Querido Capullos son protagonistas porque tanto Óscar como Rebeca han sido o son grandes consumidores. ¿Qué papel han tenido en tu vida y en tus libros?
En mi vida fue un papel enorme y eso es porque me he planteado por primera vez realmente trabajar con este tema de manera central. La única manera que tienen de convertirse en amigos es porque van a dejarlo al mismo tiempo y van a hablar el uno y la otra de lo que te pasa cuando dejas las drogas. Y es un duelo duro, la verdad, hacerlo. Es como salir de una historia tóxica, pero era tu historia romántica principal cuando tienes problemas con las drogas, que fue mi caso. Y pues no, en mi vida, y drogarme y intentar dejarlo y conseguir dejarlo fue una historia, es un tema muy importante en mi vida, sí. Porque van asociadas, y lo dice Rebeca en el final del libro, con la fiesta, con amigos, también con toda la ansiedad, con un cierto ambiente. ¿Has tenido que renunciar a todo eso? ¿O ha sido una renuncia también positiva, por otro lado? Es toda tu identidad. Cuando es tu cosa, es toda tu identidad, la verdad, la de drogada. Entonces, cuando lo dejas un ti entero, un mundo entero, una representación de ti, una piel, sí. Y la external, la de... Sí. Entonces sí, es una aventura, es un viaje, la verdad, es un viaje de raro. Y en mi caso, la verdad es que fue un viaje estupendo. Eso es porque tenía ganas de decir a través de un libro. A veces es una buena idea, porque no lo he encontrado tanto en las novelas. El personaje de Rebeca reflexiona muy profundamente sobre otro tema que es el envejecimiento como mujer y como actriz, también sobre el envejecimiento de su amigo. Como decía tu querido Nick Hornby, ¿te preocupa la perspectiva de morir a mitad de temporada? Obviamente, sí. No, es que... Que todavía tienes muchas cosas que vivir y que decir. No, que yo por primera vez tengo la edad de pensar cuántas novelas voy a escribir, cuántos veranos... Es que esto es una pregunta muy nueva, es una pregunta obviamente que te cambia un montón, pero también que da mucho valor a lo que puedes hacer hoy en día. Y esto es guay. El buen lado es esto, es que disfruto más. Y mirando atrás, ¿crees que te has suavizado o te has radicalizado con los años? No me lo pienso en estos términos. Intento no dejar de ser sincera en el sentido de ver las cosas con la máxima sinceridad posible, que a veces cuando tomas la edad no es tan fácil, porque tienes un personaje que los otros te construyen, porque tienes éxito con esto, y esto de quedar con un poco de autenticidad o de buscar mi centro de gravedad sí me importa mucho. Y que sea radical o no, esto no me importa menos. ¿Y de qué manera el pensar en los veranos que te quedan ha cambiado tu forma de vivirlos? Sí, te digo, disfruto mucho más. Es que ahora me doy cuenta que como se acabará y que es algo que tengo en la mente, porque por primera vez veo gente que quiero que se van, que se mueren, y no vamos al enterramiento diciendo, wow, qué drama, era súper joven. Ahora era un poco joven, que es como, joder. Entonces sí lo disfruto mucho más, creo. Sí. Sí. Lo has dicho antes, hay cosas de ti en Oscar. Yo creo que hay cosas de ti en los tres personajes. Sí. Clarísimamente. ¿Has vivido el mismo viaje que viven los personajes durante la escritura? Durante la escritura no, pero durante la preescritura sí, hay cosas de los personajes. Pues Rebeca es realmente alguien que es una amiga mía y he utilizado mucho de ella, es muy conocida en Francia, es Beatriz Dalle. Y no es ella, no es un retrato de ella, pero en Francia es obvio que le he robado muchas cosas, robado con su consentimiento porque la había preparado a la novela. Pero yo he hecho este viaje sigue pensando estos años, quizás con estos veranos que no me quedan tanto, en pensar lo que había hecho, mi responsabilidad en muchos casos. Esto para mí, MeToo fue también una ocasión de pensar, y yo he hecho algunas cosas mal, otra vez no va a ser a través de acoso sexual, pero por ejemplo he pensado en mis rupturas, en mi manera de hacer las cosas. A veces he hecho cosas mal y la respuesta era sí, a veces he hecho cosas mal. Y también es muy interesante, y hemos hablado quizá menos de ella, el personaje de la víctima, Zoe. ¿En qué manera te identificas con ella y este nuevo feminismo y esta nueva fuerza que tiene ella? Decir, pues voy a denunciar a pesar de lo que me digáis y de lo que pueda sufrir de acoso,
cuando lo denuncie? Pues me identifico a tope con Katana porque no dice, para mí no dice tonterías, su feminismo es pues muy de hoy, pero me parece que las cosas que dice son siempre claras. Me identifico también mucho con el miedo que puedes tener en las redes sociales cuando eres feminista. Incluso si yo no estoy feminista en las redes sociales, veo que es una lucha durísima, que el precio que pagas es altísimo y me identifico mucho con su vulnerabilidad porque hay un momento que ella la machaca totalmente y me identifico aquí con Rebeca que intenta ayudarla y no sabe exactamente cómo protegerla, porque esto me pasa muy a menudo, que veo jóvenes feministas en internet en líos atroces y pues no sé qué hacer mucho más que escribir a las personas, te quiero mucho, sabes que te leo, sabes que estoy aquí si quieres llamarme, pero no sabes exactamente qué decir. Bueno, hemos pasado por el Me Too, por el Yo sí te creo, hemos llegado al se acabó. ¿Realmente se acabó? Para mí el movimiento de aquí ahora es más un no se acabó, en el sentido de no se acabó el Me Too. Pensáis que lo habéis matado, que lo habéis dejado atrás y que ahora podemos volver como antes. Y lo que pasa ahora para mí es no se acabó. Empieza esta revolución y me parece... Pues espero que me quedara máximo de tiempo para ver lo que sucede ahora. Que te queden muchos veranos, sí, que disfrutemos muchísimo. nosotros de muchos de ellos y de los libros que escribas en esos veranos. Es siempre un placer hablar contigo y para leerte. mí también. Y la verdad es que se acabó esta entrevista, aunque nos gustaría que durase muchísimo más. Virginie Despentes, tú que eres tan musiquera, ¿qué canción le pondrías para el final de esta entrevista? O a Sheikh Conad, a querido Capullo. La toquilla. ¿Sí? Vale, ¿Sí? la que tú quieras, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Merci beaucoup.